Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. En el día de ayer, domingo 19, la ciudadanía dominicana dio muestras de un civismo excepcional, acudiendo a votar pacíficamente en este proceso electoral para elegir el próximo presidente que ya está electo. Se reeligió Luis Rodolfo Abinader Corona, los senadores y los diputados. Y desde mi punto de vista pienso que es la primera elección en donde no se reporta en los medios de comunicación un incidente en todo el territorio nacional. Es decir, que la ciudadanía dio una muestra fehaciente de civismo y de crecimiento político que debemos resaltar acá en este su espacio Voz para el Cambio. En el día de hoy hemos invitado al maestro, profesor universitario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestro Caonabo Suárez, un cientista astrónomo que está redactando textos en el área de la astronomía, y quisiéramos conversar con él la ausencia que se percibe en la educación dominicana, la ausencia de las investigaciones científicas en el área espacial, en el área de la astronomía, y cómo no se les inculca a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, hijas y nietos en las escuelas el proceso científico, no se les inculca el desarrollo científico, y quisiéramos compartir con él, esperando que se pueda conectar de estos temas. En lo que él se conecta, el profesor Caonabo Suárez, quisiéramos comentar un hecho trascendente, que es el hecho de que en el Distrito Nacional el Partido Revolucionario Moderno perdiera la senaduría por el joven Omar Fernández, hijo del expresidente Leonel Fernández, y que un político de larga data como Guillermo Moreno, que tiene una larga data, una larga trayectoria, y que presumiblemente pudo haber sido el referente unitario de las organizaciones que se autodenominan de izquierda y progresistas, y sin embargo fue apabullado por este joven Nobel político, que es una gran sorpresa para todo el pueblo dominicano, este triunfo de Omar Fernández en la senaduría del Distrito Nacional. Y desde Voz para el Cambio queremos instar a este joven que ha mostrado destellos de mucha inteligencia, de mucha paciencia y de mucha sencillez. Es un joven que debemos aquilatar, porque podría ser un excelente mandatario de la nación dominicana, naturalmente por su juventud, y le falta un poco de experiencia que podría ir logrando en el desempeño de sus funciones como senador, puesto que acaba de cumplir sus 4 primeros años como diputado en el Distrito Nacional. Así que esa es una buena noticia para la juventud dominicana. El relevo generacional pudiera estar presente en los partidos denominados del sistema. Omar Fernández pertenece al partido de su padre, la Fuerza del Pueblo,
que es considerado junto al PRM, al PLD y al Partido Reformista Social Cristiano, partidos del sistema. Así que esa es un dato que había que señalar, había que reseñar y que en consecuencia hay que prestarle atención al desempeño de este joven político dominicano que acaba de alzarse con la senaduría del Distrito Nacional a contrapelo de la avalancha de votos que sacara el Partido Revolucionario Moderno en todo el territorio nacional, que permitió la reelección del actual mandatario y próximo presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona. Bueno, pero ya tengo acá en pantalla al maestro Caonabo. Así que, maestro, bienvenido a este su espacio Voz para el Cambio. Saludos. Saludos, buenos días, que todo siga bien. Maestro, usted que tiene especialidades y maestría en el área de de la astronomía, de la astrofísica, ¿cómo usted ve en el sistema educativo dominicano la ausencia de la inducción al estudiante al proceso investigativo, a las ciencias de la astronomía, al espacio, a la creación del universo y a esos aspectos que trata la astronomía? ¿Por qué esa deficiencia en el sistema educativo dominicano? Adelante, maestro. Sí, gracias. Mira, en la actualidad en República Dominicana, en el sistema educativo a nivel general, no tengo noticia de que se haya impartido un solo curso acerca de la ciencia espacial. Y eso es sumamente negativo, sobre todo en las universidades. Las universidades son los centros de conocimiento de cada país. Y la ciencia espacial hoy día es una de las más importantes de toda la ciencia. Las grandes transformaciones en todas las áreas de la medicina, del conocimiento en general, las ingenierías, la tecnología en general, comienzan y se descubren primero en el espacio, en la ciencia espacial. De modo que es un gran problema que en la República Dominicana todavía tenemos esos niveles. Mira si es tan importante que se tiene por claro y afirmado que por cada $100 que se invierte en el Estado se recuperan 99 de beneficios. Esa es mira que tanto importante solo en el plano económico, y si nos vamos al plano de las transformaciones sociales a través de la ciencia, creando nuevas instrumentaciones para el servicio del hombre, para su comodidad, para su sanación sobre todo, porque ahora mismo los instrumentos médicos modernos de imágenes, todos han salido primeramente de la ciencia espacial y luego se ha transferido a la vida social. Así que realmente es muy lamentable. Y si eso pasa en las universidades, ¿qué está pasando en las escuelas, en los colegios, en la educación básica y secundaria? Sencillamente ni siquiera el profesorado tiene noción alguna del conocimiento del espacio. Y por eso casi se ve de manera general que la gente dice, mira, botando dinero en el espacio, en la ciencia espacial, mandando naves espaciales y nada más tonto que eso. Y realmente no es tanto lo que se gasta, porque el presupuesto militar de las grandes potencias, que son las que monopolizan la ciencia espacial por su estructura económica y porque saben en lo que están, nosotros no estamos en eso. Ese presupuesto en el área militar, por ejemplo, en Estados Unidos están los 900 mil millones de dólares. Y cuando invierten en la ciencia espacial sacan beneficio y no guerra y destrucción. Cientos de miles de millones. Es Maestro, decir, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como representante del Estado, porque es la única estatal, tiene una facultad de ciencias y hemos notado, y es notorio, que ni siquiera una conferencia con relación al espacio sideral se ha planteado en muchísimo tiempo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿cómo usted enfoca esa falta que la Facultad de Ciencias no se haya interesado por las ciencias astronómicas?
Mira, eso obedece a la situación general de la universidad. Hace mucho tiempo la universidad se desorientó en cuál es su objetivo central en el país, en el plano de la ciencia, hasta llevarla ahora a una universidad únicamente docentista. Anteriormente, quizás 10 años, 20 años atrás, era docencia e investigación. Hoy absolutamente docencia. No se conoce publicaciones científicas de la universidad, por lo menos yo no la veo en ningún lado. Para una universidad ser docente docente y también investigación, esa universidad debe publicar de acuerdo al ranking mundial actual, lo mínimo 100 publicaciones científicas anuales. ¿Y cuáles son las que publica la universidad anualmente? No la conocemos. Entonces, de esa raíz central es que viene el problema de que también está descuidada en el espacio, que todavía es mucho peor. Porque si ni siquiera conoce no hace investigación sobre las cuestiones que realiza diariamente en sus propias aulas. Imagínate tú qué criterio va a tener y qué deseo va a tener de hacerlo para la ciencia espacial. Si no tiene el laboratorio suficiente, completamente equipado con la instrumentación necesaria para que los estudiantes realmente investiguen y no solo copien, ¿cómo lo va a hacer en la ciencia espacial? Entonces, la situación general de la universidad requiere una transformación completa y un cambio total para que la ciencia tecnológica en general, la tecnología en general, pues comiencen en la universidad para que de ahí pasen a la vida social y al Estado. Eso hay que invertir, hay que tener recursos para eso. Pero tampoco tienen condición para sensibilizar al Estado porque tampoco hace lo que hay que hacer adentro. Hasta que no hay una transformación y que se vean los pasos seguros y prácticos que está dando para que ese cambio se dé, el Estado no va a tomarlo en cuenta. Y por eso el Estado incluso está teniendo acuerdos en este orden con otras universidades, no con la UAS. Tiene algunas cosas, ¿verdad?, que ha comenzado a hacer. Entonces, la Facultad de Ciencias es parte de ese conglomerado. Naturalmente que la Facultad de Ciencias es la más llamada a preocuparse por todos los ámbitos de la ciencia, en este caso la ciencia espacial, que es fundamental para el desarrollo de una nación hoy en día. Eso entonces nunca ha estado en el imaginario de quienes han dirigido la Facultad de Ciencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se desprende de sus palabras, maestro Caonabo. Exactamente así es. En este momento, por ejemplo, se ve un despertar con el nuevo decano, porque él, como ya veremos más adelante, fue receptivo a una publicación nuestra que ya está en curso y que usted conoce muy bien. Pero realmente la Facultad de Ciencia ni tiene las herramientas, ni tiene el recurso, ni tiene el programa, ni tiene la determinación para hacer todos los cambios que hay que hacer, porque no lo puede hacer tan solo una facultad. Se necesita una política de transformación para que la ciencia, la tecnología, la investigación lleguen a la universidad de nuevo, porque es que está ausente. El docentismo no es una práctica de transformación. El docentismo da pergaminos de que usted desarrolló una carrera en esa universidad, pero esos pergaminos no son suficientes. Se requiere que esos sirvan para transformar la realidad social interna y también externa, ¿por qué no? Y se requiere que esos profesionales no sean los últimos que quieran empleo aquí o en el exterior. Cuando ya nadie quiere un empleo, entonces se lo damos a los guardianes. Pero eso eso tiene que cambiar. Y tengo la sospecha y casi la seguridad que va a cambiar, porque están surgiendo muchas voces dentro de la propia universidad, incluido tú, que están exigiendo que las cosas cambien y que coja un camino diferente para que realmente se inserte como universidad en el ranking mundial. Estamos a decenas de kilómetros de estar cerca de lo más mínimo del ranking mundial. Gracias, maestro Caonabo. Debemos ir a una pausa. Christopher no va a hacer. Vuelvo y le envío un nuevo enlace para que nos comuniquemos y hablemos de esa publicación que usted ha mencionado en el próximo segmento. Así que, Christopher, vamos a la pausa y le enviamos de nuevo el enlace al maestro Caonabo Suárez.
su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicana, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Hoy en Voz para el Cambio, conversando con el maestro Caonabo Suárez, un cientista en el área de la astronomía, del espacio, que nos hace el honor de conversar con nosotros. Como conversábamos con él en el segmento anterior, tiene en carpeta la publicación de un texto que lleva por título La gravedad, la antimateria y la gravedad, que está en preparación en la editora universitaria. Próximamente saldrá a la luz, así que esperamos que se conecte el maestro Caonabo Suárez para seguir conversando con él sobre el desarrollo científico de las universidades dominicanas y la educación en sentido general, algo que hemos estado alejados de esa realidad y que el maestro Caonabo Suárez maneja con bastante versatilidad. Saludos de nuevo, maestro. Comentaba de su texto que está en imprenta, que versa con la antimateria y la gravedad, que tiene como título. ¿Y por qué Antimateria y Gravedad, su primera publicación, maestro Caonabo Suárez? Explíquenos el porqué de ese título. Sí, mira, en la actualidad los temas tratados en ese texto son los fundamentales que están en discusión en el plano científico, tanto de todas las universidades del mundo como de los científicos en particular. Y por esa razón entramos en discusión con ellos. Pero ello se debe a una gran reflexión, profunda reflexión de largo tiempo de nuestra parte. Porque la antimateria es un tema poco desarrollado en el mundo científico. Incluso para mí los conceptos desarrollados, la mayoría de ellos hasta ahora son erróneos. Este es un concepto muy escurridizo, porque podemos ver la materia por todas partes y nosotros estamos compuestos de materia, lo que denomina la materia bariónica, que es la materia normal. Pero la antimateria nadie la ha podido ver y nadie nunca la tocará tampoco, porque no existe en estado disperso, existe en estado de suma concentración y de una extrema gravedad. Esa antimateria se encuentra en los agujeros negros, de acuerdo a mi parecer. En eso desarrollamos toda una discusión y todo un tema para demostrar esa cuestión. Y decimos esto porque hay que dentro de la antimateria, y discutiendo la antimateria descubrimos el origen del universo. Porque hasta ahora existe, por ejemplo, que el origen del universo fue que un punto muy pequeño, como del tamaño de un átomo, se redujo tanto y tanto, tuvo tanta densidad y acumuló tanta energía, tanta temperatura, que llegó un momento que hizo explosión. Y esa explosión generó entonces el universo, y ese tipo de explosión se le llamó el Big Bang. Y de ahí surgió el universo y todo cuando existe. Pero hay cabos sueltos en esa explicación, porque no dice cómo se formó que llegó a ese lugar. Y si no lo dice, entonces, ¿cómo se originó ese punto? De ahí que entonces nosotros planteamos esa teoría de la antimateria, que para nosotros, y está desarrollado ahí, fue la que originó ese punto que llevó a ese Big Bang, pero no como explosión, sino como colisión. Y la gravedad, que es la única, para nosotros también, la única fuerza de las 4 fuerzas fundamentales que organizan el universo, la única fuerza que posee la antimateria, la gravedad. Y entonces la materia, que eso está clásicamente demostrado, pues tiene en su interior las 4 fuerzas fundamentales, incluida la gravedad. Y sin ella no existiría el universo. Y si una falla un poquito, falla el universo completo. De ahí que
De ahí la esencia y lo fundamental de la cuestión de la antimateria, pero desgraciadamente la ciencia desde sus inicios ha descuidado la antimateria y solo se ha centrado en la materia, cuando la antimateria es lo fundamental para la discusión y llegar al origen de las cosas y al final de las cosas. Usted habló de colisión, que el Big Bang no fue un único átomo que se concentró y explosionó, sino que hubo una colisión. ¿Cómo apareció entonces la otra parte? Explíquenos esa colisión que dio origen a la materia y al universo. Mira, para nuestro punto de vista, desde luego muy imaginario, pero sí dominado por los conceptos de la física, lo primero es que donde no hay espacio no puede haber explosión. Y como el universo no existía, no había espacio. No había espacio-tiempo. El tiempo nació con la explosión del Big Bang. Y eso explicó Albert Einstein muy bien en la teoría general de la relatividad, que es el fundamento de su teoría. Entonces, pues la antimateria sí podía existir en ausencia de espacio, porque no tiene espacio en su interior, pero la materia no puede existir sin espacio en su interior. Dentro de la materia, por rígida que sea, es discontinua, es decir, hay espacio en su interior. Los átomos están unidos uno con otro, hay espacio entre ellos, pero también hay mucho espacio dentro de los propios átomos en su sistema orbital normal. Entonces no puede haber una explosión por eso, porque no había espacio, pero la antimateria sí podía existir, porque no requiere espacio para existir. Y entonces, ¿cómo se formaron? Bueno, la antimateria está formada por las partículas elementales, es decir, que no pueden dividirse más. Y esa partícula, hubo un momento que alcanzaron casi la velocidad de la luz, que no existía aún todavía, porque no existía el espacio ni el universo, fueron formándose micro agujeros negros. Micro, que es lo mismo que decir micro antimateria. Y fueron poco a poco, durante los millones y decenas de millones y millones y trillones de años, concentrándose y formando pequeñas partículas de antimateria, hasta que al final construyeron grandes partículas, grandes monstruos de antimateria, y de ahí surgió todo. Luego eso, como decimos ahí, la colisión de dos grandes, gigantescas, sumamente gigantescas singularidades, que es lo mismo que decir agujeros negros, pues dieron origen en esa colisión a romper el estado de inercia que tenía el espacio, el vacío, porque no había espacio todavía, el vacío, y todas esas partículas fueron creadas por la interacción del vacío con partículas que de algún modo surgieron antes de surgir el universo. Y de esa partícula surgió la antimateria, y luego después de la colisión de las dos gigantescas singularidades, entonces surgió la materia y la antimateria también junto con ella aquí en el espacio-tiempo de nuestro universo. En síntesis y cortamente expresado, más o menos esa es la idea. Maestro, ya el espacio se nos está agotando. ¿Usted tiene alguna propuesta para la universidad o las universidades en el sentido de la investigación científica en lo astronómico, en lo espacial? ¿Tiene algunas propuestas que pueda hacer a través de Voz para el Cambio? Sí, como no. Hay que comenzar con el Estado. Porque la investigación espacial normalmente, si bien ahora mismo hay muchas instituciones privadas que están haciendo investigación espacial, como el caso de Speed y otros tantos que tienen ya vías satélite al espacio con fines comerciales. Pero esto es una ciencia que tiene que estar asumida por el Estado. Y como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad del Estado, tiene primero que generarse la idea dentro de la universidad y plantearse un concepto como ese. ¿Y por qué? Junto con los demás conceptos generales que tienen que cambiar, que son gigantes en la universidad ahora mismo, porque está muy alejada de la investigación y del desarrollo. Entonces se requiere que la universidad coja ese camino, y se requiere para ello entonces que comience a entender la ciencia espacial, a divulgarla, a interesarse por ella, a hacer cambios en su estructura interior en cuanto a la investigación y la ciencia. Cuando eso se dé, nosotros mismos estamos, la cuestión central por la cual nos estamos moviendo en este terreno es precisamente a ver qué podemos hacer,
cómo podemos colaborar, qué granito de arena podemos aportar para que eso cambie. Y aquí en pocos años exista por lo menos una licenciatura en astronomía y astrofísica. Muchísimas gracias, maestro Caonabo. Debemos volver a abordar este tema en este espacio. Queda abierta la invitación para que nueva vez esté compartiendo con nosotros acá en Voz para el Cambio su visión del aspecto científico y tecnológico de nuestra academia, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y de sus propuestas científicas. Agradecer su delicadeza de compartir con nosotros este espacio y queda abierto para un nuevo encuentro con nosotros. El placer fue mío, me siento muy agradecido de ti, el programa, y seguro que otra vez vamos a conversar sobre esto. Muchas gracias. Amigos, recuerden que Voz para el Cambio estará mañana a partir de las 7:30 con un equipo de profesionales que les brindarán las noticias nacionales e internacionales. No se olviden de sintonizarnos. Hasta mañana. Christopher, terminamos. Estás viendo Telecanal 28, televisión a tu medida.